¿Cómo estás? Y bienvenido al primer video de esta serie que estaremos tratando, la cual le pusimos por nombre La Biblia por capítulos. Aquí vamos a estar estudiando y analizando un capítulo de la Biblia en cada episodio. En esta ocasión estaremos empezando por Mateo capítulo 1, en el cual se nos habla de la genealogía de Jesucristo. Esto es importante porque para los judíos la genealogía era importante para ellos reconocer quién era el Mesías. Entonces empezamos por Mateo capítulo 1 en la genealogía de Jesucristo, la cual nos dice Mateo 1, dice genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. Esta Rahab era Rahab la ramera de aquella mujer que vivía en Jericó. De esto se nos habla en Josué capítulo 2. Esta fue la mujer que escondió a los dos espías en el tiempo de la conquista. Dice, esta mujer se casó luego con Booz. Y Booz engendró de Ruth. Esta es Ruth la Moabita. Recordamos, todo el libro de Ruth es basado en Ruth, valga la redundancia, la Moabita. Dice a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Ok? Es importante saber, desde Abraham hasta luego en el capítulo se nos va a decir, pasaron 14 generaciones. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones, y desde David hasta el Mesías, 14 generaciones, lo cual fue un periodo de 2000 años. Ok, entonces luego vemos que de Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Recordamos la historia de David y Betsabé, la cual está en 2 de Samuel capítulo 11. Recordamos que David envió a la guerra a Urías. Bueno, su ejército estaba en la guerra. Entonces Urías pasó al frente, lo hicieron pasar al frente y fue muerto porque David quería quedarse con la mujer de Urías Eteo. Entonces luego vemos Salomón engendró a Roboam. Roboam fue quien causó la división del reino. Recordamos que luego de la muerte de Salomón queda Roboam, y Roboam hace que el reino se divida en reino del norte, reino del sur, el cual fue Israel en el reino del norte con capital de Samaria, y Judá en el sur con la capital Jerusalén. Entonces luego vemos Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, recordamos el rey Josafat, a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Recordamos Ezequías, el rey Ezequías, quien estuvo a punto de ser muerto. La historia de Ezequías fue una historia muy interesante. Ezequías fue un rey justo de Judá, el cual Dios le concedió 15 años más de vida. También el rey de Nínive, Senaquerib, el rey de Asiria, Senaquerib estuvo a punto de derrocarlo y entrar a Jerusalén, pero Dios lo libró de esto. Recordamos que en esa historia fue cuando el ángel de Jehová mató a los 185,000 hombres del campamento de los asirios. El ángel de Jehová siendo Jesucristo mismo, eso lo sabemos. Entonces luego dice que de Ezequías engendró a Manasés. Bueno, Manasés fue un rey de Judá, pero muy perverso. La historia nos dice que Manasés hizo lo malo delante de Dios. Dice que adoró a los ejércitos del cielo. En un libro apócrifo se nos dice que Manasés fue quien aserró al profeta Isaías por la mitad. Este rey hacía, dice la Biblia, bueno, y dice este libro también apócrifo, que hacía la voluntad de Satanás. Ese rey estaba influenciado por Belial, el demonio Belial. Este rey Manasés fue uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel por
lo pagano que era, por lo malo que era, y claro, porque estaba siendo influenciado por demonios. Luego vemos Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a su hermano, dice, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Bueno, vemos aquí en este punto está el punto en la historia en el cual los judíos son deportados a Babilonia. Aquí pasaron los 70 años. Luego recordamos que la cautividad de Judá, el reino del norte ya había caído por mano de los asirios, recordamos, y luego por mano de los babilonios cayó el reino del sur, que fue Judá. Estos duraron 70 años y luego de la deportación, vemos aquí en el versículo 12, dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel fue quien construyó el segundo templo judío. Recordamos que en la deportación se destruye el primer templo judío o el templo de Salomón y se construye luego el templo de Zorobabel, que luego lo modifica o lo reconstruye Herodes el Grande. Zorobabel dice que engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matam, Matam a Jacob y luego Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Bueno, vemos un paralelismo aquí muy importante, que Jacob, el abuelo de Jesús, se podría decir así porque Jesús nació por obra del Espíritu Santo, no fue engendrado por hombre, sino que el Espíritu Santo hizo la humanidad de Jesús en el vientre de María y luego nació. Porque recordamos que en la profecía de Isaías decía que la Virgen iba a concebir. O sea, al ser virgen no había sido tocada de varón. Entonces vemos que Jacob, dice Jacob, quien hubiese podido ser abuelo de Jesús, se llamaba Jacob, igual que el patriarca Jacob, y quien iba a hacer el papel de su padre, porque su padre en realidad era Dios mismo, o es Dios mismo, el padre de Jesús, pero su padre terrenal fue José, quien lo crió, el marido de María. En la teología rabínica judaica, habían dos tipos de Mesías, del cual se enseñaba. Ahora solamente se enseña, y en estos tiempos últimos solamente se enseña del hijo de David. Pero también se hablaba de un Mesías hijo de José o Mesías sufriente. Este fue el tipo de Mesías que vino a ser Jesús en su primera venida. Pero en la segunda venida, vendrá a ser como el hijo de David, que vendrá reinante sobre su caballo blanco. Pero en su primera venida estaba pronosticado que él viniera sobre un pollino de asno, sobre una cría de asno. Pero vemos el paralelismo aquí, al ser hijo de José, pero este paralelismo nos habla de José de Egipto. José, el hijo de Jacob, que sus hermanos vendieron, recordamos, por las piezas de plata, y fue a parar a Egipto como esclavo. Entonces luego José ascendió a una preeminencia y fue prácticamente el segundo luego de Faraón. ¿Ok? Entonces el paralelismo era que José empezó como sufriente, luego adquirió a través de su trabajo, por así decirlo, adquirió la posición que tuvo luego y fue adorado inclusive, como ahora Jesús es adorado por nosotros los gentiles. Su pueblo no lo reconoce, que es el pueblo de Israel. Entonces el paralelismo del pueblo de Israel son sus dos hermanos que no los reconocieron en su primera venida, cuando ellos vinieron por primera vez a Egipto, y luego cuando vienen en la segunda vez es que reconocen José se da a conocer ante ellos como su hermano, porque en ese tiempo lo conocían como Safnat Panea. ¿Ok? Entonces dice luego, aquí nos da, vuelvo y reitero, nos reafirma
lo de las 14 generaciones. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. 14 generaciones. ¿Ok? Entonces, luego vemos que nos dice nacimiento de Jesús. Por si acaso estoy leyendo la Reina Valera 1960, que es la más popular entre nosotros los cristianos evangélicos. Dice nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, cuando dice que se juntasen, ya sabemos lo que significa eso, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, el cual fue el caso de Jesús. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, esto significa Salvador. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos el ministerio de Jesús. El pueblo judío quería a un Mesías que los librase del yugo romano. Cuando Jesús vino en su primera venida a librarnos del pecado y de la condenación. Ese fue el ministerio de Jesús en la tierra. Eso lo envió el Padre, ¿ok? Entonces aquí nos dice claramente, dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, este es el profeta Isaías. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Entonces aquí nosotros reconocemos que Jesús, siendo Dios, moró entre nosotros, siendo Dios mismo. Entonces luego nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, eso es todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte, darle like, comentar. Nos ayudaría mucho si te suscribieras a nuestro Patreon y apoyar a nuestro ministerio para que podamos seguir haciendo videos como este. Y sin nada más, nos vemos para la próxima en Mateo capítulo 2. Hasta la próxima. Bye.